Osube presionó el ojo contra la mirilla. Allí estaba, bajo la luz amarilla del farol, al final del camino. Cardigan gris, cabello plateado recogido como siempre, manos juntas al frente, paciente y quieta. Mi madre, muerta hace 3 años, esperando que la dejara entrar, retrocedí tan rápido que casi me caigo. Mi hombro golpeó la pared y me quedé allí, pegada, como si la puerta fuera a abrir. La voz de mi madre llegó a través del teléfono a las 2 a.m., 3 años después de haberla enterrado. Me llamo Sofía Morales, tengo 28 años y trabajo como enfermera pediátrica en un hospital pequeño cerca de Guadalajara. Vivo sola en la casa donde crecí, la misma en la que vi a mi madre dar su último suspiro en la cama que habíamos instalado en la sala. No soy de las personas que creen en fantasmas. No veo películas de terror. No leo horóscopos. Cada noche reviso que las puertas estén bien cerradas y dejo un bate de béisbol junto a mi cama. No porque tenga miedo, sino por precaución. Siempre he sido precavida. Así que, cuando te cuente lo que pasó esa noche, necesito que entiendas algo, no estaba soñando, no estaba borracha, no estaba teniendo algún tipo de colapso. Estaba completamente despierta, de pie en mi pasillo a las 2 a.m., mirando la pantalla de mi teléfono mientras el nombre de mi madre parpadeaba en él. Cuando finalmente miré por la mirilla, estaba allí en mi porche. La misma cara, el mismo cardigan gris que la envolvía cuando la enterramos, los mismos ojos suaves que solían vigilarme cuando tenía pesadillas de niña. Luego dijo algo que me heló la sangre. Algo que solo ella podía saber. Sé cómo suena esto. Probablemente estés pensando en explicaciones, una llamada fraudulenta, una broma cruel, los efectos del duelo. Yo también lo pensé. Quería creer en cualquiera de esas razones, pero ninguna explicaba lo que dijo después. Antes de continuar, hazme un favor, suscríbete y deja un comentario diciendo desde dónde me ves. Leo cada comentario y quiero saber quién está aquí conmigo esta noche. Volvamos al principio. Esa noche fue un jueves a finales de febrero. Lo recuerdo porque acababa de terminar un turno doble en el hospital. 16 horas seguidas y mis pies dolían tanto que apenas podía caminar hasta el auto. Esa semana estábamos cortos de personal, como casi siempre, pero era peor de lo normal. 2 enfermeras faltaron y había un niño en la UCI que no estaba bien. Pasé casi todo el turno sentada con él, sosteniéndole la mano, contándole historias de superhéroes, mientras sus padres se turnaban en el pasillo entre lágrimas. Cuando finalmente me retiré, casi era medianoche. El camino a casa duró 20 minutos y no recuerdo la mayoría del trayecto. Solo pensaba en mi cama, con el cuerpo agotado y la mente llena de café y adrenalina. La casa estaba en silencio cuando llegué. Había dejado la luz del porche encendida esa mañana, pero la bombilla debió quemarse. Hice una nota mental de reemplazarla y la olvidé de inmediato. Estaba demasiado cansada para preocuparme por algo más que llegar adentro y dejarme caer. No encendí luces al entrar. Conozco esa casa como a la palma de mi mano. Podría caminar de la puerta al dormitorio con los ojos cerrados, lo hacía desde que tenía 5 años. A veces todavía percibía su aroma. Mi madre, Mariana Morales, usaba una loción de lavanda todos los días. Aún después de 3 años, juraría que aún podía captarlo en ciertas habitaciones, el baño, la cocina, su habitación, que todavía no había limpiado del todo. Me decía que algún día lo haría, pero algún día nunca llegaba. Mi mamá me crió sola. Mi padre, Alejandro, se fue cuando tenía 12 años. No hablo mucho de él porque no hay mucho que decir. Un día estaba, y al siguiente no. No dejó nota ni llamó para explicar. Solo empacó sus cosas mientras yo estaba en la escuela y desapareció. Mi madre llegó a casa y encontró medio armario vacío. Se sentó al borde de la cama largo rato, mirando el espacio donde solían estar sus prendas. Yo la observaba desde el marco de la puerta, demasiado asustada para hablar. Nunca lloró delante de mí, al menos no que yo recuerde. Se levantó al día siguiente y preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Huevos revueltos y pan tostado, como siempre. Cuando le pregunté por mi padre, me miró con esa calma que siempre tuvo y dijo, ahora solo estamos nosotras, cielo. Pero está bien, vamos a estar bien. Así fue. Mi madre trabajaba como costurera, haciendo arreglos para la tintorería del centro. No era un trabajo glamuroso ni bien pagado, pero era excelente en lo que hacía. Sus manos siempre estaban ocupadas, incluso mientras veía televisión. Teníamos nuestras rutinas, los domingos pancakes caseros con arándanos cuando era temporada, viernes noches de películas clásicas con Audrey Hepburn. Y cada noche, antes de dormir, decía lo mismo, te amo hasta la cuchara y de regreso. Comenzó como un error cuando tenía 7 años. Quería decir te amo hasta la luna y de regreso, pero dije cuchara en lugar de luna. Se ría tanto que tuvo que sentarse. Desde entonces, se volvió nuestra broma privada. Lo escribía en tarjetas de cumpleaños y lo decía al final de cada llamada.
Cuando me gradué de enfermería, me dio una pequeña caja con una cuchara de plata dentro y lloré como nunca antes. La última vez que escuché esas palabras fue 3 años atrás, en la sala de esta misma casa, 6 horas antes de que muriera. Estaba débil, el cáncer se había extendido por todo su cuerpo y los médicos dijeron que solo podíamos mantenerla cómoda. Colocamos la cama junto a la ventana para que pudiera ver los pájaros en el jardín. Amaba a los cardenales. Decía que le recordaban a su madre. Yo estaba junto a ella, tomándole la mano. Sus ojos se abrieron por un instante. Apenas un susurro, Sofía. Me incliné. Estoy aquí, mamá. Justo aquí sonrió levemente. Hasta la cuchara y de regreso, bebé. Sus últimas palabras. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Pensé que nunca volvería a escuchar esa frase. Me equivoqué, me fui a la cama alrededor de las 12:30 am. No cené. No prendí la televisión. Solo me quité los zapatos, me cubrí con la manta y dejé que el cansancio me hundiera. No soñé esa noche. Cuando estoy tan agotada, no sueño. Solo hay oscuridad densa, como hundirse en agua profunda, y luego, a las 2:07 am, sonó el teléfono. El timbre atravesó el sueño como un corte afilado. No era de esas que se pueden ignorar. Trabajar en un hospital me entrenó para despertar con cualquier llamada nocturna. Casi siempre significa que algo grave pasó. Alcancé el teléfono sin abrir los ojos. Mis dedos lo encontraron en el segundo intento y lo acerqué a mi cara, entrecerrando los ojos ante la luz de la pantalla en la oscuridad. Durante un instante, mi cerebro no procesó lo que veía. El nombre en la pantalla decía, mamá, solo eso. Igual que lo guardé cuando tenía 16 años y recibí mi primer celular. El teléfono seguía sonando, vibrando en mi mano como si estuviera vivo. Sabía que debía contestar, que debía hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapada entre el sueño y la vigilia, donde nada se siente real. La llamada se fue al buzón de voz. La pantalla se apagó. Me quedé allí, en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. Me dije a mí misma que era un fallo técnico. Las compañías de teléfono reasignan números todo el tiempo. Un desconocido había recibido por error el número de mi madre. Esa era la única explicación posible, la única que estaba dispuesta a aceptar, justo cuando me disponía a dejar el teléfono y tratar de dormir de nuevo. Sonó otra vez. Igual nombre, igual número. Esta vez contesté. No dije nada al principio. Solo acerqué el teléfono a mi oído y escuché. Silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno expectante, como si alguien estuviera ahí, esperando. Y luego, la voz, Sofía, cariño. Soy mamá. Todo mi cuerpo se heló. No era solo la voz. Era ella. El tono exacto que usaba en nuestras llamadas de almuerzo, esa ligera ronquera que el cáncer había dejado en su garganta durante el último año de vida. La manera en que alargaba la palabra cariño, cálida y suave. No podía hablar, no podía respirar. Solo me quedé allí, en la oscuridad, apretando el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. Cariño, estoy afuera. Hace mucho frío. ¿Puedes abrirme? COLGUI.N o decidí hacerlo. Mi pulgar simplemente se movió solo, cortando la llamada, como protegiéndome de algo que mi mente no podía procesar. Dejé el teléfono en la cama y me cubrí la cara con las manos. Temblaba. Los dientes castañeaban, aunque la habitación no estaba fría. Me repetí que estaba soñando, que era un mal sueño inducido por el estrés. Pero sentía la sábana sobre mis piernas, escuchaba el radiador haciendo ruido en la esquina. Todo era demasiado real. Segundos después, escuché 3 golpes lentos en la puerta principal. Toc, 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 espaciados, deliberados. Exactamente como mi madre siempre tocaba. Nunca usaba el timbre. Decía que era in person. Siempre 3 golpes, lentos y pacientes, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me levanté, no sé por qué. Todas las películas de terror me decían que debía quedarme, llamar a la policía, esconderme. Pero algo me impulsó hacia adelante, una mezcla de miedo y una esperanza irracional que no podía controlar. El pasillo estaba oscuro. No encendí las luces. Avancé hacia la puerta como si me moviera en agua, cada paso pesado y lento. La mirilla de bronce brillaba con la débil luz de la calle. Mi madre la había instalado cuando yo tenía 15 años, después de un extraño que tocó la puerta pidiendo dinero y nos asustó a ambas. Herése de repente. Respiraba entrecortada y sentía las lágrimas formarse. La mente buscaba explicaciones, una hermana gemela desconocida, una broma elaborada, un colapso mental por estrés y fatiga, considerando que faltaban 4 días para el aniversario de su muerte. Nada tenía sentido. Con manos temblorosas, marqué el teléfono y llamé a mi tía Daniela, hermana menor de mi madre. Vivía a 20 minutos, en un pequeño departamento cerca de la carretera. Hasta después de la muerte de mamá, Daniela me cuidaba, trayendo comida y compañía que yo a veces rechazaba.
El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, con voz entre sueño, Sofía. ¿Qué pasa? Es medianoche. Intenté mantener la voz firme, pero salió un susurro. Hay alguien en la puerta. Parece mamá. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Daniela se agudizó. No abras esa puerta. ¿Entiendes? Me voy a la policía y voy para allá. No te muevas. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, en el pasillo, aferrada al teléfono, intentando convencerme de que la ayuda venía en camino. Pero sabía que no podía esperar. La persona afuera sabía cosas que solo mi madre podía saber, su número, cómo golpeaba la puerta, su tono exacto. Necesitaba entender cómo era posible. Entonces, su voz llegó, desde afuera, amortiguada pero clara. Sofía, sé que tienes miedo. Confía en mí. Pregúntame algo que solo yo sabría. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pensé en qué preguntar: cumpleaños de mamá, su apellido de soltera, el hospital donde pasó sus últimos días. Pero cualquiera podría investigar eso. Necesitaba algo privado. Algo que nadie más conociera. Me acerqué lo suficiente para que mi voz atravesara la puerta. ¿Qué me dijiste la noche antes de mi graduación de 8º grado cuando lloraba en el baño? Silencio. Largo silencio. Creí que la había atrapado, que la impostora había llegado al límite. Luego habló: te dije que la partida de tu padre no fue tu culpa. Me preguntaste si era porque no eras niño. Nunca lo volviste a decir, pero yo no lo olvidé. Te dije que eras lo único que hice bien. Mis piernas cedieron. Me dejé deslizar por la pared hasta sentarme en el suelo, lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca había compartido esas palabras con nadie. Solo yo lo sabía. Y ahora, alguien las había despertado. Me levanté lentamente, apoyándome en la pared. Mis piernas estaban débiles, como si acabara de correr un maratón. Caminé hasta la puerta, observando los cerrojos que mi madre había instalado años atrás, 2 seguros y una cadena. Siempre decía: nunca se puede ser demasiado cuidadosa. Me pregunté qué pensaría si me viera ahora, de pie a medianoche, a punto de abrirle la puerta a alguien que podría ser su fantasma. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerme. Giré el primer seguro, luego el segundo. Deslicé la cadena fuera de su ranura y la dejé colgar floja contra el marco. Finalmente, giré la manija y abrí la puerta. Estaba allí, a pocos pasos de mí. La luz del porche vecino iluminaba su rostro, y cada detalle era inconfundible: las finas líneas alrededor de los ojos, la pequeña cicatriz en la barbilla por un accidente de cocina cuando yo tenía 10 años. La manera en que el cabello gris se curvaba ligeramente al final porque nunca lograba que quedara completamente liso. Se veía exactamente como mi madre. Hola, cariño, dijo suavemente. No podía moverme ni hablar. Solo la miraba, incrédula, sintiendo como el aire frío de febrero se colaba en la casa, aunque apenas lo percibía. No eres real, susurré finalmente. No puede serlo. He visto cómo murió. He estado junto a ella mientras tomaba su último aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y algo en eso me rompió aún más. Los fantasmas no lloran. Las alucinaciones no parecen tan desconsoladas. Soy real, dijo, solo que no soy quien crees. ¿Puedo entrar? Prometo explicarlo. Retrocedí, sin decir nada, y ella cruzó el umbral con cuidado, observando la casa como si la viera por primera vez. Sus dedos rozaron el respaldo del sofá y se detuvo frente a la chimenea, donde estaba la foto de mi madre. Era hermosa, susurró. Siempre me pregunté cómo se vería. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé contra ella, sin soltar la incredulidad. ¿Quién eres?, pregunté. Se volteó y pude ver la semejanza aún más claramente. Misma altura, misma complexión, misma manera de mantener las manos juntas frente al cuerpo. Pero también había diferencias sutiles: cejas un poco más delgadas, postura más erguida. Una presencia de alguien que había vivido otra vida. Me llamo Mariana, dijo. Mariana Díaz. Soy la hermana gemela de tu madre. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Negué con la cabeza, incapaz de aceptarlo. Eso es imposible. Mi madre no tenía gemela. No tenía más hermanos que la tía Daniela. No podía conocerte. Nos separaron al nacer, continuó Mariana. Diferentes adopciones, familias distintas, estados distintos. Crecí en Mérida con padres que me amaron y no supe que tenía hermana hasta hace 6 meses. Sacó un papel doblado de su cardigan. Lo desplegó lentamente y me lo mostró, un resultado de prueba de ADN de uno de esos sitios de genealogía. Confirmaba con un 99.98% la relación de hermanas completas con alguien llamado Mariana Morales. La encontré demasiado tarde, dijo, con la voz quebrada. Para cuando la rastreé, ya se había ido. La extrañé por 3 años. 3 años, Sofía. Tuve una hermana toda mi vida y nunca la conocí.
Tomé el papel de sus manos y lo miré. Los números se volvieron borrosos por las lágrimas. Esta mujer no era un fantasma, no era una estafa ni un truco cruel. Era la otra mitad de mi madre, la pieza que había estado ausente todo este tiempo. El número de teléfono, pregunté. ¿Cómo conseguiste su número? Marianne se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Contacté a la compañía telefónica. Les dije que estaba gestionando su herencia y necesitaba reactivar el número para asuntos legales. Me creyeron. Solo quería algo que me conectara con ella. Nunca quise asustarte. Te he estado observando semanas, buscando el valor para presentarme. Esta noche, cuando vi que apagaste las luces, entré en pánico y llamé antes de poder detenerme. Lo siento mucho, volví a mirar su rostro, buscando a mi madre en sus rasgos. Estaba ahí. En todas partes, el sonido de sirenas rompió el silencio. Luces rojas y azules se colaron por la ventana, iluminando las paredes en colores alternos. Momentos después, un golpe fuerte en la puerta y la voz de mi tía Daniela llamándome. Abrí y la encontré allí, pálida y aterrada, con 2 policías detrás de ella. Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí contigo? Me corrí para que viera a Mariana en la sala. Daniela se quedó paralizada, con la boca abierta, agarrándose del marco de la puerta. El color se le fue por completo de la cara. Parecía haber visto un fantasma, y en cierto modo, lo había creído. Oh Dios, susurró. ¿Marianne? No, dije suavemente. Se llama Mariana. Es la hermana gemela de mamá. Lo que siguió fue la noche más larga de mi vida. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones, mientras Daniela permanecía sentada en el sofá en completo silencio, procesando lo que acababa de presenciar. Marianne explicó todo de nuevo, mostrando los resultados del ADN y una fotografía que llevaba en su cartera. Era una foto antigua, descolorida y gastada en los bordes, 2 bebés en pijamas amarillas, acostadas lado a lado, en una cuna de hospital. En la parte posterior, un escrito cuidadoso con la letra de mi abuela, que reconocí al instante. Mariana y Mariana juntas siempre. Daniela no podía dejar de llorar. Repetía una y otra vez que no tenía idea de que nuestra madre había tenido una hermana gemela, que no podía creer que ese secreto hubiera estado oculto durante tanto tiempo. Me senté a su lado y le tomé la mano mientras procesaba la noticia. Entendía exactamente lo que sentía porque yo estaba igual de aturdida. Los policías se retiraron cerca de las 4 de la mañana. Después de confirmar que no había ningún delito, solo un encuentro familiar que había tomado un rumbo inesperadamente extraño. Marianne se disculpó nuevamente por haberme asustado. Esta vez la creí. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos, la soledad de alguien que había pasado toda su vida incompleta, sin comprender por qué los días siguientes fueron un delicado proceso de acercamiento. Marianne y yo comenzamos lentamente a conocernos. Me contó de su vida en Mérida, donde trabajó 30 años como maestra de primaria antes de retirarse. Estuvo casada con un hombre llamado Ricardo, quien falleció de un infarto hace 8 años. Nunca tuvieron hijos, algo que ella siempre lamentó. Me mostró fotos de su casa, su jardín, sus 2 gatos llamados Pimienta y Salvia. Le gustaban los crucigramas, las películas clásicas y el té de lavanda, justo como a mi madre. Yo le hablé de mamá, de los domingos de pancakes, de las noches de películas, de la cuchara de plata que me regaló en mi graduación. Le conté sobre la enfermedad, la cama en la sala, y cómo mamá miraba a los cardenales como si fueran viejos amigos. Marianne escuchaba con lágrimas en los ojos, lamentando a alguien a quien nunca conoció, a una hermana que perdió antes de tener la oportunidad de abrazarla. 4 días después, llegó el 3er aniversario de la muerte de mamá. Marianne y yo fuimos juntas al cementerio en la luz temprana de la mañana. El césped estaba húmedo por el rocío y el aire olía a lluvia reciente. Nos quedamos frente a la tumba de mi madre en silencio, durante varios minutos que parecieron eternos. Finalmente, rompí el silencio. Mamá, esta es tu hermana. Encontró el camino de regreso a nosotras. Marianne colocó un pequeño ramo de lavanda sobre la tumba. Sus manos temblaban mientras hablaba. Ojalá hubiera podido conocerte, pero cuidaré de tu hija, te lo prometo. Permanecimos casi 1 hora allí, hablando con mamá como si pudiera escucharnos. Tal vez lo hacía. Ya no sabía qué creer sobre estas cosas. Al regresar al coche, Mariana me abrazó fuerte. La sensación era extraña y familiar a la vez, como sostener un fragmento de mi madre que creía perdido para siempre. Antes de soltarme, le susurré hasta la cuchara y de regreso. Se apartó y me miró con confusión. Sonreí entre lágrimas, te explicaré. Ahora tenemos tiempo. El duelo me había hecho creer que nunca volvería a escuchar la voz de mi madre. Pensé que esa parte de mi vida estaba cerrada para siempre, sellada en recuerdos que solo se desvanecerían con el tiempo. Me equivoqué. El amor no termina cuando alguien muere. Solo encuentra nuevas formas de alcanzarte.
A veces, se presenta en tu porche a las 2 a.m. con la cara de tu madre y secretos que habían estado enterrados por décadas. Desde aquella noche, Mariana me visita cada mes. Hemos comenzado a construir una relación lentamente, con cuidado, explorando el tiempo que perdimos y las vidas que cada una vivió separada. Ella me enseña a cuidar un pequeño jardín que ahora crece en mi patio trasero. Yo le enseño a preparar los pancakes de arándanos de mamá. Cada receta, cada gesto, es un puente entre nuestro pasado y el presente. Una manera de mantener viva la memoria de mamá mientras aprendemos a conocernos. Hemos compartido historias de nuestra infancia, nuestras alegrías y nuestras pérdidas. Marianne me habla de Mérida, de los años que pasó enseñando y de la soledad que sentía, sin entender por qué siempre le faltaba algo. Yo le hablo de mamá, de los momentos que me hicieron feliz y de los que me rompieron el corazón. Cada conversación es un descubrimiento y a veces, un recuerdo que mamá había dejado como eco entre nosotras. Un domingo, mientras horneábamos los pancakes, Marianne me preguntó, ¿recuerdas cuando mamá te decía hasta la cuchara y de regreso? Asentí, con una sonrisa que se mezclaba con lágrimas. Sí, dije, ahora entiendo. Es nuestro vínculo secreto, nuestro recordatorio de que, aunque la vida nos haya separado, siempre hay una forma de regresar, aprender a confiar y a abrirnos. No ha sido fácil. Hay momentos en que la incredulidad vuelve, recuerdos de la primera noche en que la vi en el porche, de cómo todo parecía imposible. Pero esos momentos se disipan cuando nos sentamos juntas, compartiendo tazas de té de lavanda, recordando a mamá y riendo por cosas simples, como sus hábitos curiosos o los errores que cometíamos cocinando juntas. Hemos empezado a crear nuevos recuerdos que, aunque no pueden reemplazar los que perdimos, nos ayudan a llenar el vacío que quedó. Paseos por el parque, tardes de películas clásicas, pequeñas aventuras que nos acercan y nos permiten conocer a la persona que cada una se convirtió. Marianne es diferente de mamá, pero al mismo tiempo lleva consigo todo lo que mamá era, su esencia y su amor. Y eso hace que cada momento compartido sea más valioso. A veces, me sorprendo mirando su rostro y viendo la misma calidez que mamá tenía en los ojos. Es un recordatorio silencioso de que el amor no desaparece, se transforma. Aquel miedo y esa incredulidad inicial han dado paso a la aceptación y al cariño genuino. Cada abrazo, cada palabra, cada gesto me enseña que, aunque la vida nos haya separado, siempre podemos encontrar el camino de regreso hacia quienes amamos. Y así seguimos, construyendo algo nuevo a partir de lo perdido. Un vínculo entre hermanas, un legado de amor y recuerdos que, aunque fragmentados, nos enseñan que los lazos verdaderos siempre encuentran la manera de sobrevivir. Mamá estaría orgullosa de nosotras, de cómo hemos transformado la pérdida en una oportunidad para crecer y acercarnos. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su voz, suave y familiar, diciendo, hasta la cuchara y de regreso. Y sé que, de alguna manera, siempre ha estado con nosotras, guiándonos a través del dolor y la sorpresa hacia este nuevo capítulo de nuestras vidas. El tiempo ha seguido su curso, y Mariana y yo hemos aprendido a convivir con nuestras historias entrelazadas. Cada visita trae un poco más de familiaridad, un poco más de confianza y cada pequeño gesto, como preparar juntas los pancakes o cuidar el jardín, fortalece un vínculo que antes solo existía en recuerdos y secretos. Aún hay momentos de asombro. A veces me detengo en la sala, miro la foto de mamá o siento la brisa del porche y me parece imposible que todo esto sea real. Pero Mariana está aquí, tangible y viva, compartiendo cada día conmigo. Lo que alguna vez parecía un imposible ahora es parte de nuestra rutina. Y eso lo hace aún más valioso. Hemos comenzado a planear actividades que mamá habría amado. Tardes de películas clásicas, paseos largos, charlas interminables con té de lavanda en la mano. Cada instante es un recuerdo que no reemplaza a los que perdimos, pero sí nos enseña que el amor puede crecer de nuevas maneras. Hemos aprendido a reír juntas, a llorar juntas y sobre todo a ser hermanas. La relación con Daniela también se ha transformado. Ahora las tres compartimos momentos, apoyándonos mutuamente en esta nueva dinámica familiar. Lo que comenzó como una confusión aterradora se ha convertido en un reencuentro inesperado. Un regalo de la vida que nadie podría haber anticipado. A veces, cierro los ojos y escucho aquella frase que mamá convirtió en un ritual, hasta la cuchara y de regreso. Ahora es un puente entre lo que fue y lo que será, un recordatorio de que los lazos no se rompen, solo se transforman. Marianne y yo nos hemos convertido en la prolongación de ese amor, llevando adelante la esencia de mamá en cada gesto y en cada día que compartimos.
Lo que aprendí de todo esto es que el amor verdadero no desaparece con la muerte. Encuentra nuevas formas de manifestarse, a veces a través de recuerdos, a veces a través de personas que, de alguna manera, siempre estuvieron destinadas a cruzarse en nuestro camino. Lo inesperado puede ser la clave para cerrar heridas y abrir puertas a algo nuevo. Más profundo y real, Marianne y yo seguimos construyendo juntas. Cultivamos nuestro jardín, preparamos pancakes de arándanos, hablamos de nuestras vidas pasadas y de los sueños que aún nos quedan. Cada mes, cada día, cada instante es un paso hacia adelante, hacia una vida donde la pérdida se transforma en conexión, y donde el amor, incluso cuando parecía perdido, se revela de maneras sorprendentes y hermosas y, aunque mamá ya no está físicamente con nosotras, su voz, sus enseñanzas y sus gestos siguen guiándonos. Hasta la cuchara y de regreso. Siempre.